Ahora nos encontramos en la ciudad de Lima y justamente nos vemos con los legendarios Condemay y Tacomayo, que justamente este domingo 20 de noviembre van a celebrar un aniversario más en el Parque de la Exposición. ¿Qué tal, don Saturnino? Yo quiero esta vez que un saludo para Full Ritmo en castellano y en quechua, por favor. Ya, gracias por esta bondad suya de darnos esta oportunidad para poder llegar al respetable público, invitándolos para el 20 de noviembre en el Parque de la Exposición, donde estaremos cantando estos guaynos de hace 40 y 41 años, que hemos cantado con mucho cariño a nuestra patria. Ya, y un en quechua, claro. ¿verdad? Gracias, tukuy son kaimanta laksiki que la fuerza periodista con que chunka noviembre que yapin Parque de la Exposición anchaypi tawachunko de wat monta kustayko tajipi llaqtarunaman pero suyrunakunaman no kayku tukuy son kaimanta kusaqko takinikuta qasraynikuta muskaykuta. 40 años, ¿no? Cualquier grupo así nomás no celebra 40 años, ni siquiera en la cumbia, ¿no? A menos Enrique Delgado, para ahí también 40 años, ¿no? Porque ya está muerto el señor Enrique Delgado. ¿Qué experiencia, no? ¿Qué nos puede dar ese mensaje para los jóvenes valores? ¿Qué significa celebrar 40 años en el guayno, en el folclore? 41 años. 41 años significa de haber aprendido más a querer al país, haber conocido rincón a rincón y haber viajado parte de la tierra para poder valorar lo que es nuestro. Entonces acá puedo decir de que creo que estamos cumpliendo la tarea que nos hemos trazado de llevar adelante la difusión de nuestra identidad cultural a los 4 vientos. A ver, con la señora Calandria del Sur, ¿no? La vez pasada estuvieron en Arequipa, para el aniversario de Arequipa, yo estuve presente y escuché comentarios buenos y otros comentarios malos de jóvenes, Condemay, Calandria, ya no pasa nada. Sin embargo, subieron al escenario, hicieron vibrar, hicieron tumbar la cantina, más de 10.000 personas había en el Estadio Melgar de Arequipa. ¿Qué nos cuenta Calandria? Bueno, contentísima de estar a través de Full Ritmo. Bueno, gracias por esta oportunidad, saludar a toda la familia peruana. Bueno, pues en estos 41 años de vida artística que nos tengan en su mente, en su corazón. Muchas veces ya señores de 40 años como grupo, trabajan con gente, también grupos antiguos, pero esta vez trabajaron con Sonia Morales, con artistas nuevos. ¿Qué le parece la gente de la nueva generación del guayno? Y yo creo que la juventud, por las venas, corre la sangre inca. Por lo tanto, nuestra música también corre por la sangre de la juventud, porque ellos han vivido, han escuchado, tal vez hasta han bailado al lado de sus papás. Por lo tanto, solamente fingen lo que, bueno, pues lo que no quieren, la música tradicional, ¿no? Pero una vez que toman su chichita, se alimentan, se ponen su gasolina, pero ahí les sale, como se dice, claro. el guay. Y hay muchos artistas que han grabado sus temas, ¿no? Sí, efectivamente. Lo único que nosotros queremos es que, creo que nosotros de la antigua generación sabemos respetar. Nosotros también hemos grabado canciones de otras agrupaciones, pero sí hemos tenido la delicadeza de consultar a ver si podemos grabar. ¿No han consultado con ustedes? Con nosotros, bueno, muchos... Por ejemplo, hay un tema, Cuerpo Soltero, ¿no? Así es. Ese tema lo han grabado casi todos los chicos, los jóvenes. Nunca han dicho ni siquiera por asoma de que... A ver, ni siquiera No, casi nadie. O de repente no saben su teléfono. Hay una agrupación musical nos ha pedido para Ancas, todavía no lo ha sacado, se me llamó por teléfono, al menos quisiéramos grabar. Entonces dijimos, eso no es mío, ese es del pueblo, porque en los 40 años pasa a ser patrimonio de la población. Pero yo creo que por delicadeza deberíamos pedir solamente qué cosa, un visto bueno. Claro. Está bien, muy bien, con tal de que lo hagan con la naturaleza y que no lo tergiversen, esa es la única condición, ¿no? Claro. Y entonces este domingo estamos en el Parque de la Exposición. ¿A qué hora empieza el espectáculo? A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. ¿Quiénes van a estar? Ahí están los conjuntos tradicionales, los campesinos, para el Cusco, Aide Raimundo para Junín, claro. Estrella de Pomabamba para Ancas, Juanita Rosal para Ayacucho, o sea, para cada departamento estamos convocando a los artistas. Y seguro han viajado por todo el mundo. Bueno, mentiría, yo América sí conocemos. A Estados Unidos han viajado. Estados Unidos hemos estado en 3 oportunidades, hemos estado en Cuba, Venezuela, Argentina, Bolivia, son los países de América, bueno, pues todavía no hemos ido al viejo mundo.
no viajan a Europa. Es que el que habla es profesor, está dedicado al Magisterio Nacional y mi esposo. Y también fue alcalde de su pueblo, ¿no? Sí, fui ahí, entonces consejero regional también se está dedicado. Sí, acá me tienes. Lo que se pierde de Europa. Bueno, si Dios no permite otra cosa, probablemente... Porque este programa lo ve también todo el mundo, porque es a través de internet, lo van a ver la gente de Europa, la gente de Asia. Muy amable. A ver, un saludo a los amigos que están en Europa, a alguien que se anime. ¿Qué le digo, señor? La música no tiene fronteras. No tiene fronteras. Probablemente cuando cantamos en gocho no nos va a entender, pero el ritmo sí van a entender. La música es universal, así que mucha felicidad a los habitantes del mundo y bastante paz. Trabajemos por la paz. Muchas gracias, maestros. Que sea la música y ojalá que sea 50, 60 años con Condemaita de Acomayo. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.